Decía que cuando se trata de África suelen prevalecer tres imágenes de las que hay que apartarse inmediatamente. La primera imagen es de el África del caos o de la miseria, donde se suele poner de manifiesto los conflictos armados, los golpes de Estado, las enfermedades, los refugiados y desplazados internos. Eso es lo que se suele vender en los medios de comunicación, sobre todo occidentales. No se espera otra cosa. Pues es una imagen, una realidad que existe, pero se está exagerando. No existen solamente conflictos, golpes de Estado, sino también, como decía, actividades deportivas y otras cosas positivas en el continente. Y en segundo lugar, se suele también enfatizar en el África del exotismo, es decir, de las poblaciones indígenas, de los parques nacionales o de los Big Fives, que los 5 grandes animales que son el elefante, el león, el twiga en Swahili le llamamos twiga. ¿Twiga qué es eso? Twiga. Jirafa, twiga, hiena, etcétera, que los fotógrafos turistas occidentales suelen ir ahí para hacer fotos. Al fin y al cabo, una África en la que prevalece el síndrome de Tarzán, del hombre blanco que debe presentarse ahí para salvar a los negritos. Y por último, la imagen del África emergente, que vende el modelo neoliberal. Una África que sería, conociendo un extraordinario crecimiento económico. Se enfatiza mucho la tasa de crecimiento del continente, que está en torno al 6%, porque antes de la crisis actual, en la que África no tiene ninguna responsabilidad, el continente tenía una tasa de crecimiento promedia del 6%. El modelo neoliberal para vender la moto, como se suele decir aquí, insiste en ello, pero pierde de vista que se trata de un crecimiento sin desarrollo. Por lo tanto, por así, hay crecimiento sin progreso social. ¿De qué estamos hablando? Desde 1960, es decir, en el momento del acceso a la independencia de los países de este continente hasta la actualidad, más de 10 millones de africanos han muerto como consecuencia de los conflictos dentro de los estados o entre los estados, es decir, el equivalente de un holocausto. El eje de la muerte que va prácticamente desde Angola, pasando por la República Democrática del Congo, hasta Sudán y Somalia, más o menos. Tomando nada más que este eje, en las 3 últimas décadas, 8 millones de muertos. 1 de cada 4 africanos vive en una situación de inseguridad y de guerra permanente, es decir, el 25% de la población. Y según la Organización Internacional de las Migraciones, 25 millones de refugiados y desplazados internos, no los pocos, los 3, 4 gatos que suelen llegar a Ceuta y Melilla, 25 millones de desplazados internos y refugiados son africanos, lo que da, desde luego, la imagen de un continente violento. Pero desgraciadamente, en este fenómeno se suelen ver más los efectos que las causas, lo que explica mi presencia aquí para poner de manifiesto precisamente estas causas. Suelen existir 3 discursos o narrativas sobre los conflictos africanos. La primera narrativa o el primer discurso es el que se refiere o que llamamos el nuevo barbarismo, que explica los conflictos en África por el salvajismo de los africanos. Pues se matan unos a otros por sus lealtades irreductibles, sus afinidades étnicas, que me parece una lectura simplista y simplificadora, que suele prevalecer en los medios de comunicación occidentales, europeos y norteamericanos. Es decir, se nos atribuye la violencia, se pone la violencia en nuestra sangre, somos violentos por naturaleza. Esa es la primera lectura que suele prevalecer en los círculos de poder del norte, perdiendo de vista que muchos de esos conflictos
nacen de la instrumentalización, de la manipulación de la etnicidad por los poderes establecidos, por razones de poder político y económico, y también por los actores externos, las multinacionales, las empresas, los gobiernos del norte, que suelen fomentar los conflictos en el continente africano, siendo el objetivo tener acceso a las materias primas a precio de saldo. La segunda lectura que se debe evitar rápidamente consiste en no insistir, como se suele hacer, en los actores económicos internos, o mejor dicho, en los protagonistas internos, pasando por alto las redes internacionales, formales e informales, oficiales y privadas, que por razones de beneficios, de intereses, fomentan los conflictos en el continente africano, como se ha visto prácticamente con la OTAN, que desde que finalizó la Guerra Fría, que explicó su razón de ser, sigue existiendo prácticamente para agredir a otros pueblos, a los africanos en particular, siendo el objetivo controlar los recursos naturales de este continente. Y también en esta metodología se debe evitar de responsabilizar a los combatientes. Se les criminaliza, diaboliza inmediatamente. Son unos bandidos, unos delincuentes cuyo único objetivo es matar o convertir la guerra en un negocio, pasando por alto las dimensiones políticas, las reivindicaciones políticas. Como veremos rápidamente enseguida, tanto Boko Haram, que yo considero como la lacra, o Al-Shabaab, no nacen del azar, precisamente de las agresiones, de las exclusiones, de las frustraciones por parte de los gobiernos locales establecidos y corruptos. Yo creo que estos conflictos de la postguerra fría, según la nueva narrativa consagrada al respeto, tienen tres dimensiones. La primera es lo que se suele llamar la guerra de abundancia. La guerra dictada por el control de las minas y del petróleo. Lo que está pasando en el Golfo de Guinea, lo que está pasando en Sudán o en Chad o en la República Democrática del Congo es fundamentalmente en torno al petróleo, en torno al coltán, en torno a los diamantes. Sin ser la principal, no es la causa, es el combustible. El combustible. Empezaron la guerra y en el camino se dieron cuenta que podrían utilizar los recursos naturales para autofinanciarse, para financiar la guerra. Por tanto, no es la causa, es el combustible. Y la segunda forma, rápidamente, es lo que llamo la guerra o las guerras de escasez. Las guerras de escasez son guerras que se llevan a cabo en torno a la tierra o al agua. Lo que nos faltaba los dirigentes africanos con los aliados del imperialismo. Son sus aliados objetivos. Están procediendo en todas partes a la venta de las tierras africanas. Lo único que nos quedaba, después de saquear nuestros recursos naturales, después de saquear los recursos humanos, y ahora han empezado con el saqueo de las tierras africanas, que muchos gobiernos incluso han hipotecado para 100 años las tierras, que no son suyas, son tierras étnicas, de los grupos étnicos, ¿vale? Y los conflictos en África de mañana van a ser conflictos en torno al agua, conflictos de influencia, conflictos vinculados con los movimientos separatistas o autonomistas, tales como en la Casamance, en Senegal, en la Franca de Caprivi, en Namibia, o en el enclave de Cabinda en Angola, o en el norte de Mali con los Tuareg, porque los pueblos como los Tuareg, los Peul o los Tubúes, en la Franca sahariana o la Franca sahelo-sudanesa, que va prácticamente desde Mauritania hasta Somalí, estos pueblos se sienten excluidos, se sienten discriminados por los gobiernos negroafricanos establecidos en el sur
en Jamena, en Niamey o en Ouagadougou. No aceptan la dominación de los negros o de estos poderes que la colonización europea había favorecido. Por tanto, después de la Guerra Fría, son estos tres tipos de conflictos que existen en el continente africano. Pero fundamentalmente, es ahí donde iba Ángeles, y voy cerrando, que los conflictos africanos nacen bueno, son, en primer lugar, conflictos del mal uso del poder, de abuso del poder y conflictos también por el poder. No hay que perder de vista estos dos aspectos, conflictos por el poder y conflictos de abusos del poder. Por lo tanto, conflictos fundamentalmente políticos. Yo diría más, nacen del carácter nacionalmente mal integrado del Estado africano. El Estado africano, tal y como existe en la actualidad, no es el producto de la sociedad precolonial africana, es un producto de importación, un Estado concebido desde el exterior e impuesto desde la cumbre sin raíces en la sociedad. Un Estado que fue concebido ni para el desarrollo, ni para la justicia, ni para los derechos humanos, sino se trata de una mera estructura administrativa de opresión y agresión. El Estado, que no reconoce el pluralismo político y económico de la sociedad, suele privilegiar el uso de la violencia en su trato con la sociedad, y la sociedad, para defenderse, suele utilizar la violencia asimétrica contra el Estado para defenderse. Por lo tanto, los conflictos nacen por el carácter no acabado del Estado africano, que, contando con la comunidad internacional, encabezada, dominada por Estados Unidos, interviene esta comunidad en el continente para salvaguardar sus intereses. Se ha visto claramente en el caso de Libia, que fue una agresión. Mira, Muammar al-Gaddafi, que yo no apoyo para nada, era un dictador o un hijo de las 4 letras, pero era nuestro hijo de las 4 letras. Era nuestro hijo de las 4 letras. Yo no entiendo que Estados Unidos, Francia e Inglaterra hayan decidido intervenir en Libia para liberar al pueblo libio de la dictadura de Muammar al-Gaddafi. ¿Os podrías imaginar, los africanos decidimos intervenir en Italia para liberar al pueblo italiano de las barbaridades de Berlusconi? ¿O intervenir en España para liberar a los españoles del ajuste neoliberal de Rajoy? Es lo que se hizo. Peor, en Costa de Marfil, según su propia lectura, intervino Francia para ir a bombardear la residencia del jefe de Estado, diciendo que un dictador que había perdido las elecciones que no quería marcharse. Según el informe Thabo Mbeki, el expresidente de Sudáfrica, que analizó el conflicto de Costa de Marfil, hizo un informe sobre este conflicto, que el presidente Laurent Gbagbo había ganado las elecciones. ¿Cómo se puede, en primer lugar, organizar elecciones en un país en guerra, en un país dividido? Muchos observadores, como suelen hacer, fueron al sur del país donde había hoteles y donde se quedaban en sus habitaciones de hoteles, y no fueron al norte, donde había conflicto y donde se había impedido a los representantes del gobierno ir supervisar las elecciones. Y Laurent Gbagbo, al eliminar todo lo que había, las elecciones en el norte, había ganado las elecciones. No, Francia interviene, bombardea la residencia del presidente de la República y le entrega prácticamente a sus enemigos, y se salvó la vida de milagro. Por lo tanto, ya contamos con nuestras propias fuerzas. Lo que pasó en Mali, quizá lo discutiremos, Francia intervino, fue una de las pocas intervenciones que había aceptado y rectificó inmediatamente después, porque Francia lo hizo para salvaguardar sus intereses del uranio que se produce en el norte de este país, a la frontera con Níger,
lo hizo para defender sus intereses estratégicos. Realmente no existe una separación física entre el conflicto de África y el conflicto de Oriente Medio. Entre muchas razones, primero, las causas, el diagnóstico sigue siendo el mismo. No solo el Estado deficiente, importado, sino también los objetivos que se significa meter las narices por parte del norte en el sur, es la causa principal de estos conflictos. En segundo lugar, porque 2/3 partes de lo que llamamos nosotros Oriente Próximo están repartidos entre África y Asia, es decir, desde Mauritania hasta Sudán, y Eritrea y Djibouti, que están en la Liga Árabe, que son 18 países casi, son africanos y son del norte y también del sur, porque Sudán y Djibouti y Eritrea están en el sur, sureste. Por lo tanto, los dos conflictos realmente parten de lo mismo. Es decir, hay dos partes con cierta voluntad de entrar en conflicto. Cuando la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, hay actores que, por razones geoestratégicas, económicas, etcétera, entraron en un conflicto armado que se llama guerra. Pero las agresiones, las invasiones, como las que hicieron en Libia o lo que hicieron en Irak, son invasiones, son agresiones genocidas en donde la parte débil no tiene voluntad de enfrentarse a esta guerra. Otra cosa que autodefenderse, y autodefenderse desde la desigualdad no significa estamos en una guerra. Esto significa también que estamos en conflicto, evidentemente estamos en crisis, pero no es una guerra. Hay actos bárbaros impuestos por Occidente. Y también lo dijo Kabunda, otro elemento nuevo que lo introdujeron los actores o las potencias occidentales en la región, es decir, cómo es trasladar el conflicto o los conflictos a actores regionales que luchan por sí, entre sí, al servicio de. Si antes Estados Unidos, Inglaterra, Francia intervenían en las 3/4 partes del mundo y hacían las guerras desde Corea hasta el sur de América del Sur, al término de la Segunda Guerra Mundial y gracias a que había una guerra fría, había dos bloques, intentaron disimular y no intervenir de forma directa, salvo la guerra del Vietnam y la de Corea, y que terminó estrepitosamente derrotada Estados Unidos en estas guerras. Sabéis que la Primera Guerra por encargo la hicieron a través de Irak contra Irán para derrocar a ambos, a Irán del Khomeini y al mismo tiempo deshacerse de un país como Irak, independientemente del valor, como lo dijo con respecto a Gaddafi. Saddam Hussein es un hombre dictador, pero ha construido su país, quería construir a su manera un país próspero, pero sin embargo tenía esta, digamos, visceralidad contra Irán, chií, en la zona, teocrático, y animado por los países del Golfo, entró una guerra de 8 años de desgaste que sirvió a los norteamericanos, a los ingleses y a los franceses de hacer el contrato del siglo de venta de armas a la región, aparte de desgastar toda la reserva monetaria que tienen estos países. Sabéis que todo el dinero que sale del petróleo termina en los bancos norteamericanos, suizos, ingleses y franceses, y lo poco que se gasta en compra de armas y asesores para manejar. Salto a la que vino a llamarse la Primavera Árabe. Como todo un fenómeno que surge en una sociedad, como en África también, igual, el fenómeno corresponde en parte, en la dimensión interna, a deficiencias socioeconómicas y políticas internas, dictaduras, corrupción, falta de
de futuro, de proyecto, etcétera, etcétera. Presión que podrían dar a sacudidas sociales populares. Pero el factor fundamental en este caso ha sido la injerencia estudiada y bien preparada, pero con antelación por parte de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra para la intervención en esta parte del mundo. El terreno estaba abonado y tenían un factor de interiorizar a fin de fragmentar los Estados-nación que existen actualmente en la zona. Estados-nación comportados como Siria, Irak, Palestina, Jordania, etcétera, 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 son estados cuya función se ha agotado el modelo y habría que fragmentar más, si cabe, y crear estados étnicos confesionales que justifiquen que Israel se convierta o que se declare como Estado judío, teocrático, pero con características modernistas o muy ligadas a Occidente, que se convierta en el núcleo central en torno al cual se rige el futuro tanto de África como de Oriente Próximo en su conjunto. Ese es el tema fundamental de la situación actual. La primavera árabe, entre comillas, sirvió para convertir los conflictos en conflictos internos a través de actores confesionales, digamos, del Islam político,